la divinidad del Espíritu Santo. Y quizás vamos a escuchar cosas que ya sabemos, pero también cosas que de pronto vamos a aprender en esta mañana. Saben que hablar de la divinidad del Espíritu Santo es un tema en los que muchos teólogos no se han puesto de acuerdo. De pronto por las concepciones humanas, por las interpretaciones humanas, cuando queremos interpretar las escrituras de acuerdo a mi concepción o a lo que yo quiero. Pero la Biblia revela claramente cuál es la divinidad del Espíritu Santo. Algunos lo tildan o lo llaman una fuerza, la fuerza activa de Dios. Para otros un poder que viene de Dios. Para otros el aliento o soplo de Dios. Mientras que para otros un ser con personalidad, como cualquier otro ser, en este caso una persona, es decir, la persona del Espíritu Santo. Quiero comenzar destacando algunas cualidades que demuestran que el Espíritu Santo tiene personalidad, es decir, que es un ser. Y quiero leer con ustedes en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá. ¿Acaso puede un soplo convencer? ¿Acaso puede una fuerza, por más fuerza que le haga yo desde acá a una persona, convencerla? ¿Acaso puede un ser convencer a otro? Y esto es totalmente correcto. Una cualidad del Espíritu Santo que demuestra que es un ser, convence. ¿Quién puede convencer a otro? Bueno, otro ser. Otra cualidad, quiero leerla con ustedes aquí mismo en el libro de San Juan, pero esta vez vamos a ir al capítulo 16. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Vamos a ver aquí algunas cualidades del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense cómo dice, Él os guiará a toda verdad. Una característica o cualidad, guía. ¿Quién puede guiar? ¿Acaso un poder o una fuerza puede guiar a otro? Solo en la televisión. Lo que indica que si guía es porque es una persona, es un ser, tiene personalidad. Seguimos leyendo. Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Acaso una fuerza puede hablar? No. Si el Espíritu Santo habla es porque es un ser. Dice, todo lo que oyere, otra cualidad, escucha. Hablará de todo lo que oyere. Y dice, y os hará saber las cosas que habrían de venir. Sin duda alguna, el Espíritu Santo es un ser. Habla, escucha, convence, guía. Dice, hará saber, hace saber. Leemos el versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero además de eso dice, Él me glorificará. Es decir, que da gloria a Dios. ¿Acaso puede una fuerza o un soplo glorificar a Dios?
No hay duda, el Espíritu Santo es un ser. Aunque muchos quieran rebajarlo o desmeditarlo, el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo: Felipe, acércate a ese carro. Así dice la Biblia. Lo dice en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 29. Y en Hechos capítulo 10, versículo 19 y 20, el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo: Pedro, vienen por ti. Después de haberle revelado la visión y él decir: no, Señor, yo no como esa comida, esos alimentos inmundos. Prepárate que vienen por ti, ve con ellos. El Espíritu Santo habla. Es un ser, no hay duda alguna. Pero vamos a leer otro texto. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu nos ayuda. ¿Acaso la fuerza o el soplo puede ayudar? Pero además de eso dice: intercede por nosotros. Sin duda alguna, el Espíritu Santo es un ser, no es una fuerza. Quiero leer con ustedes aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Vamos a leer el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ha parecido bien al Espíritu Santo: fuerza, aliento, poder o ser. Es un ser. Ha parecido bien, es decir, ha decidido, ha pensado. El Espíritu Santo, mis hermanas y mis hermanos, no es una fuerza, no es un poder, es un ser. Y quiero leer con ustedes en el capítulo 16, aquí mismo del libro de Hechos, pero esta vez vamos a leer los versículos 6 y 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Quisieron llegar, pero el Espíritu Santo, ¿qué? No se los permitió. Lo que indica que el Espíritu Santo es un ser. Ahora entonces, quizás surge la pregunta: ¿y por qué la Biblia a veces dice el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo? Cuando menciona las expresiones el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo, muchas veces los apóstoles utilizan la expresión para referirse a ese Espíritu que viene de parte de Dios o que viene de parte de Jesucristo, pero no indicando que sea el soplo de Jesucristo o que sea el soplo de Dios como si fuera una simple fuerza. Si nosotros leemos las Escrituras, encontramos que la Biblia habla de espíritus inmundos, refiriéndose a ¿quiénes? A los demonios. Espíritu inmundo, refiriéndose a los demonios. Y los demonios hablan a través de la persona a la que han tomado o que han poseído. Si los demonios son seres que hablan y actúan, entonces ¿por qué rebajar al Espíritu Santo a una simple fuerza? Con muchísima más razón, entonces el Espíritu Santo es un ser, no una fuerza o un poder. Ahora, ¿cómo entonces la Biblia nos confirma que el Espíritu Santo es un ser divino?
¿Acaso tiene las mismas cualidades de Dios? Quiero leer con ustedes algunos atributos que demuestran que el Espíritu Santo es un ser divino. Algunos atributos que la Biblia se los da solamente a Dios, pero que el Espíritu Santo, al ser parte de la divinidad, también posee. Y quiero leer con ustedes en el libro de Salmos, en el capítulo 104. Vamos a leer el versículo 30. Dice la Escritura: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Cómo aparece el Espíritu Santo en este texto? Como creador. Como creador. Ya hace algún tiempo escuchaba el comentario de un teólogo cuando ustedes leen en las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Este teólogo traducía ese pasaje hebreo como también podía traducirse de esta manera: y Dios, el Espíritu, se movía sobre la faz del abismo. Y Dios, el Espíritu, indicando que se refería ¿a quién? Al Espíritu Santo. La divinidad del Espíritu Santo como creador, un atributo que solamente posee Dios. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a leer en el libro en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 11. Vamos a ver allí la omnipotencia del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y la forma como el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. ¿Quién puede hacer esto de repartir a todos? Porque no es a unos cuantos, a todo el que esté dispuesto a entregar su vida al Señor y ser instrumento del Señor. El Espíritu Santo le da como Él quiere. Lo que indica que tiene poder, que es omnipotente. Pero vamos a leer otro pasaje. Aquí mismo en la primera carta de los Corintios. Pero esta vez vamos a leer el versículo 10 y 11 del capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo todo lo sabe, y aún las cosas profundas de Dios. Una cualidad, es un ser, pero también es omnisapiente, todo lo sabe, y aún las cosas profundas de Dios, las cosas que nosotros ignoramos y que no nos han sido reveladas. Dice el libro de Deuteronomio: las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las que no pertenecen a Dios. ¿Y quién las escudriña o las sabe? El Espíritu Santo. Ahora, quiero leer con ustedes también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16. Un texto bastante conocido. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros
para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La omnipotencia del Espíritu Santo. La omnipresencia del Espíritu Santo. No hay duda, es un ser divino. No es una simple fuerza, no es un simple poder, no es un simple soplo. No podemos comparar al Espíritu Santo por el hecho de que sea traducida de la palabra ruah, que en nuestro idioma significa aliento, soplo, así como se refiere a nosotros el suspiro para vivir. Pero no pensemos que se refiere al Espíritu Santo como un simple suspiro o una simple fuerza. Antes de volver aquí nuevamente al libro de San Juan, quiero leer con ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 3 y 4 y volvemos nuevamente al libro de San Juan. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El texto que claramente afirma lo que hemos venido diciendo. El Espíritu Santo es Dios, es un ser. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Quiso mentirle al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. No es una simple fuerza, no es un simple poder o un simple aliento o soplo. Es Dios. ¿Y cómo nos referimos nosotros al Espíritu Santo? ¿Acaso blasfemamos al Espíritu Santo rebajándolo al nivel de un simple soplo? ¿Acaso rebajamos al Espíritu Santo al nivel de una simple fuerza? Si nosotros leyéramos el libro de San Mateo en el capítulo 12, entonces nos daríamos cuenta que si estamos rebajando al Espíritu Santo a una simple fuerza o poder, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Es sin duda alguna un ser. Una de las formas como se puede blasfemar al Espíritu Santo, porque la otra es cerrando el corazón al poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo no convenza. Y cuando el Espíritu Santo se le cierra la puerta y no puede convencer a la persona, está blasfemando también, porque le está negando. Ahora vamos a volver nuevamente al libro de San Juan, en el capítulo 14. Vamos a leer nuevamente el versículo 16. Ya el libro de Hechos nos confirmó que es Dios, y yo creo que esto usted ya lo sabía, así como los otros pasajes que hemos leído. Pero aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, hay algo especial. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir aquí la palabra Paracletos que ya Jesús era un consolador, que ya Jesús era abogado, porque esta palabra también puede traducirse como abogado, como sucede en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 1, donde dice: abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, quiere decir que Jesús es abogado. Jesús es el Paracletos, el Consolador. Pero aquí en San Juan 14, versículo 16, Jesús dice: yo voy a rogar al Padre para que venga otro Consolador. ¿Y quién es ese otro Consolador? Ese otro abogado que había de venir. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús dice quién es el otro Consolador. El Espíritu Santo, quien os recordará, quien os enseñará. Otras dos cualidades que demuestran que el Espíritu Santo es un ser. Pero la palabra otro, porque la palabra otro viene del término griego alos. Alos. La palabra alos, fíjense lo que tiene esta palabra. Que esta palabra está indicando que Jesús se está refiriendo a alguien con las mismas cualidades, las mismas características que tiene Jesús, parecido a Jesús, pero no es el mismo Jesús. En otras palabras, no podemos decir que el Espíritu Santo es el mismo Jesús como muchos pretenden decir, porque la palabra otro está indicando que se refiere a alguien que no es Él, a alguien totalmente diferente, pero tiene las mismas cualidades, las mismas características de Jesús. Miren, es como si usted tiene su nevera y se le dañó la nevera y usted llama a su técnico de confianza: necesito arreglar la nevera, ¿cuándo puedes venir? No, mi hermanito, yo estoy de viaje, no puedo por ahora. Me demoro como 15 días por acá donde estoy. Pero mira, te puedo recomendar a un amigo. Pero es de confianza, sí me la dejará igual. Yo te lo recomiendo. También es buen técnico como yo. Otro técnico, pero con las mismas cualidades, características de un buen técnico. Otro consolador, pero con las mismas características, cualidades del Consolador, del Paracletos, del abogado, que es Jesús, pero refiriéndose a una persona diferente. No es el mismo Jesús. Entonces, algunos dicen, cuando Jesús resucitó en espíritu, es decir, que el Espíritu Santo viene a ser Jesús. Falso. Porque el mismo Jesús le dijo a Tomás: Tomás, mira mis heridas, ven, tócame. Y el mismo Jesús comió pez con los discípulos. No podemos decir que entonces Jesús resucitó en forma del Espíritu Santo. No. Tampoco podemos decir que son la misma persona. Son dos personas, dos seres diferentes, pero que hacen parte de la divinidad con el Padre. Ahora, quiero leer con ustedes en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, un texto bastante conocido, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí quiero destacar dos aspectos muy importantes. El primero, algunos dicen, no, ese texto no está en el hebreo. Por lo tanto, no se puede utilizar para argumentar sobre la divinidad del Espíritu Santo o sobre la Trinidad o la deidad, como usted le quiera llamar.
Ese texto no está en los originales hebreos. Pero ¿dónde comenzó todo? Comenzó por allá en el siglo XIV, cuando un escritor, un autor, un religioso judío, Shem Tov, tradujo las escrituras del Nuevo Testamento del griego al hebreo. Y Shem Tov no aceptaba la divinidad de Jesús, tampoco aceptaba la divinidad del Espíritu Santo. Para él Jesús no era Dios, para él Jesús era un buen hombre que alcanzó un nivel elevado y que Dios le resucitó y Dios se lo llevó, así como a Enoc. Para Shem Tov, Jesús no era un ser divino y mucho menos el Espíritu Santo. Y él se encargó de traducir las escrituras del Nuevo Testamento al hebreo, pero este pasaje no lo tradujo. No lo tradujo. Así como muchos otros pasajes que sí los pasó al hebreo, fueron tergiversados. Y por eso cuando algunos dicen, no está en el hebreo. Claro, no está en el hebreo, porque desde el siglo XIV, cuando se tradujo y Shem Tov quiso imponer sus ideas por encima de lo que dice la Biblia, no lo tradujo. Y algunos argumentan, citando a Papías de Hierápolis y a Ireneo, diciendo que Mateo había sido escrito en hebreo y no en griego. Falso. No hay un solo escrito donde estos dos padres de la iglesia o del cristianismo hayan dicho algo al respecto. Que hayan dicho que Mateo fue traducido al hebreo, o que haya un evangelio originalmente en hebreo del libro de Mateo. No hay un solo comentario de ellos, ni aún un solo escrito de ellos. Solamente los utilizan como muletilla, pero en realidad el texto sí aparece en los escritos griegos originales, mostrando así la divinidad de los tres: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y quiero decirte algo aquí. Aquí en el libro de San Mateo hay una norma de la gramática griega que se llama Granville Sharp. Esta norma de la gramática griega dice: cuando el kai va acompañada de un artículo, se refiere a una persona diferente. Y ahora usted me dirá, bueno, ¿y cuál es ese kai? Kai es la palabra I, la que nosotros acá en nuestro idioma llamamos Y. La Y, cuando va acompañada de un artículo, se refiere a que el que sigue es alguien diferente. Por ejemplo, bautizándolos en el nombre del Padre. Pero ahí viene el Kai, dice Y del Hijo. Después viene otra vez el Kai con el artículo Y del Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Indicando así que son tres seres diferentes. Este Kai marca la diferencia. Estos artículos marcan la diferencia. La norma Granville Sharp del idioma griego demuestran sin duda alguna la divinidad del Espíritu Santo. Hay muchas otras cosas que decir, pero el tiempo creo que ha sido suficiente para que estudiemos un poco este tema. Quizás quedan preguntas, quizás quedan textos por entender, pero hemos avanzado y hemos estudiado acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Mucho cuidado que no blasfememos el nombre del Espíritu Santo, rebajándole a una fuerza o a un simple soplo o a un poder. Es un ser. Mucho cuidado de no blasfemar e irrespetar los nombres que aparecen en la Biblia
utilizados para Dios y mucho menos para el Espíritu Santo.